Me gustaría que me acompañaran en el libro según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, y ir hasta el último capítulo, el 24. San Lucas, verso 24, donde encontramos una respuesta de Jesús que nos importa. Capítulo 24 de Lucas, un momento después de la resurrección. Versículo 13 en adelante. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Verso 25. Oh insensatos y tardos de corazón. Es una declaración complicada en los labios del Señor Jesucristo, porque hemos dicho, hemos hablado, y quizás estos últimos tiempos más que nunca que yo recuerde, intentando en lo que nos queda de tiempo, sea el tiempo que nos quede, entender que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Y nuestra referencia al conocimiento de Dios, como hemos hablado, es básicamente entender a Dios, entender cómo es, qué quiere, qué está esperando, cómo se manifiesta su carácter y cómo debo saber yo su carácter para saber qué debo hacer en su presencia. La falta de conocimiento, que es una palabra importante en este pasaje, por eso
la elegí, entre otras palabras que vamos a estar viendo, la palabra insensatos. La insensatez de la cual utiliza la palabra Lucas. Recuerden que Lucas es el amigo de Pablo. No fue discípulo de Jesús, es discípulo de Pablo. Y cuenta la historia a partir de todo lo que recibió como historiador. Era médico, su profesión era un doctor en medicina. Y se da la tarea por el Espíritu Santo de colectar algunas cosas que otros evangelistas no dijeron. Esta es una, para mí sumamente importante. Pero él pone en boca de Jesús una palabra que a veces nos cuesta entender de parte de él y es insensatos. ¿Pero saben lo que significa insensatos? Incapaces de razonar. Incapaces de razonar. Por eso me importa tanto la palabra. Porque como hemos dicho ya 1.000.000 de veces, Dios no está esperando que mi inteligencia funcione, Dios está esperando que mi razonamiento funcione. ¿Cómo es posible que lo que dice el Hijo de Dios no sea la dirección que necesita mi alma? ¿Cómo es posible que el hombre prefiera la interpretación secundaria de otros hombres que buscar la comida que el Señor Jesucristo nos ha dado para comer? ¿Cómo es posible que nos dividamos entre bautistas, nazarenos, pentecostales, no sé, toda la reunión increíble de intérpretes que el Evangelio tiene? Y nos olvidemos que la salvación llegó a nuestras almas por el sacrificio de Cristo. Es inconcebible. Es inconcebible. Entiendo a esta altura de mi vida que obviamente es algo satánico. El apóstol Pablo le dice a los corintios que la división viene de Satanás, que Dios no produce división, Dios debería producir unión, que Dios no debería quebrar en pedazos la doctrina para que cada quien termine creyendo casi lo que se le antoja. Miraba esta semana algo que me dolió en el alma. La iglesia donde predicaba Martin Luther King, el activista negro, que intentó una salida para la población negra, era un predicador, como ustedes recuerdan, y predicaba en una capilla, obviamente. Y esa iglesia ahora tiene un pastor, negro, por supuesto. Pero el día de Martin Luther King, que fue el 17 de enero, hace unos días, pueden revisarlo en internet. El pastor de la iglesia evangélica donde predicaba Martin Luther King Jr. llamó a predicar al presidente Biden. Ok, vamos a escucharlo. Hay que escucharlo, obviamente que hay que escucharlo. Pero hay un problema. Biden es un católico retorcido en su propia doctrina.
Biden cree en el movimiento homosexual, en la diversidad de géneros, en el aborto. Digo, necesito escucharlo. ¿Saben lo que dice el presidente? Predicó sobre Calvino, no sobre Cristo. Dijo que la gracia de Dios nos cubre de tal manera que no tenemos que hacernos problemas por nada. El amor de Cristo nos cubre completamente. Que ya no importa quiénes somos ni lo que hacemos. Sos gay, straight, no importa. El solo mencionar el nombre de Cristo nos deja dentro de la fe. Escuchalo. Hay una versión en internet, si no entendés inglés, que lo tiene con subtítulos. Bueno, lo que dijo él realmente no importa. A mí lo que me duele son los aplausos de la congregación. Cada quien puede pensar como quiera. De hecho, Dios no va a interrumpir tu manera de pensar. Yo puedo decir esta mañana lo que se me venga a la cabeza, aunque sea mentira. De hecho, la profecía del Señor Jesucristo respecto de los días del fin es que se amontonan los maestros falsos, los profetas falsos. Se amontonan, dice Jesús. Y vas a ver, si tenés la valentía de ir a verlo, al pastor, no puedo llamarlo pastor porque me da asco. A este infeliz, presentando al presidente de la nación para que tome el control del púlpito, atreviéndose a hablar en nombre del Señor como si tuviera algo de él. Yo prefiero quedar totalmente separado de la palabra del Señor Jesucristo. Yo no soy un representante de Jesucristo. Yo predico la palabra de Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que tener el valor de presentarse por sí mismo delante de la palabra de Dios. Jesucristo se pone a escuchar. Tenemos el relato que nos dejó Lucas. Van conversando entre ellos. El Señor se les acerca, obviamente sin descubrirse, y les pregunta, ¿qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? ¿Vos sos el único que no se enteró de lo que pasó? ¿Qué pasó? Algunas piensan que Jesucristo está hablando sarcásticamente, pero Él no está hablando sarcásticamente, Él está hablando literalmente. ¿Saben por qué sabemos que está hablando literalmente? Porque el griego tiene una forma de establecer el sarcasmo, tiene una forma gramatical de ofrecernos un comentario sarcástico. Hay algunos del Señor Jesucristo muy sarcásticos. Bueno, acá no está hablando sarcásticamente. La redacción que nos da Lucas es que está preguntando realmente sorprendido, ¿qué está pasando? ¿O acaso el Señor no puede leer los corazones de los hombres? Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo prefiere oír lo que tenés para decir que leerte el corazón. Tan fiel es Dios con nosotros.
Él prefiere oír tu oración que adivinar lo que tenés adentro, que leer el corazón. Prefiere oírte orar. Prefiere escuchar lo que tenés para decir. Se llama oración. No, pero Dios ya... No, decíselo. Porque Dios prefiere escuchar lo que tenés que decir que simplemente leer tu corazón. ¿Por qué? Bueno, ahí sí aparecen cosas especiales de Dios. Porque es bueno, porque es justo, porque está esperando tu testimonio. Y cuando escucha a estos dos hombres hablar, oh, nosotros pensábamos que este era el que venía de Israel, era un hombre poderoso, un varón poderoso en obras. El Espíritu Santo lo dejó registrado delante de nosotros. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. ¿Qué tal Jesús el Mesías? No dijeron Jesús el Mesías, dijeron Jesús Nazareno. Eso tenía que haberle dolido a Jesús. No Jesús el Mesías, no Jesús el Hijo de Dios, Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Eh? ¿Eso es lo que tenés para decir de Jesús? Porque eso lo dicen los musulmanes también, ¿eh? Los musulmanes dicen que Jesús era un profeta. Y si tenés chance o tuviste chance de leer partes del Corán donde habla de Jesús, el Corán habla bien de Jesús, ¿eh? El libro de los musulmanes habla muy bien de Jesús. Casi repite lo que está escrito acá en el versículo 19. Un varón, poderoso en palabra, poderoso en obra, conocedor de las escrituras. Pero Jesús les había dicho a estos dos infelices que Él era el Cristo. Si ustedes van hacia atrás en Lucas, se van a dar cuenta que el Señor jamás se lo ocultó. Jesús jamás se lo ocultó. Él dijo que era el Hijo de Dios. Y ellos vieron con sus obras, con sus ojos, obras que de otra manera no hubieran ocurrido, a no ser que el Mesías las produjera. Y hablan de Jesús Nazareno. Bueno, acá estamos nosotros, 2000 años más tarde. A veces entristecidos por las cosas que nos pasan. Quizá en este punto realmente el Espíritu Santo tiene algo para decirnos. Como que somos muy susceptibles a las circunstancias. Muy susceptibles a las circunstancias y muy poco confiables en las Escrituras. Jesús le llama a eso insensatez. Cuando nuestra circunstancia, cuando nuestra circunstancia gobierna nuestras emociones, en lugar que la palabra de Dios dirija nuestros pasos. La Escritura le llama
insensatez. Oh, el mensaje de Jesucristo falló. ¿Qué está diciendo? ¿Que Jesucristo no dijo lo que tenía que decir? ¿Por eso no estás confiando en él? Pues fíjate lo que dice el verso 27. Míralo con tus ojos. Lucas 24, 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, que declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién? ¿De Jesús de Nazaret? No, del Cristo, de nuestro Mesías, de Jesús, nuestro Salvador, el Yeshua de Dios. Jesucristo no nos habló. Bueno, yo tengo ese problema. A mí Jesucristo no vino a sentarme en la sala de mi casa y decir, oh Carlos, abrí la escritura y yo te muestro. ¿Saben qué? Eso no es preciso. Porque el Espíritu Santo ha trabajado a lo largo de toda la historia, documentando con fidelidad desde Moisés, pasando por todos los profetas. Lo que en esta mañana significa que yo crea en Cristo para salvación de mi alma. Oh, el conocimiento de Cristo es un problema histórico. No, el conocimiento de Cristo no es un problema histórico, el conocimiento de Cristo es un problema de tu fe. El conocimiento de Cristo en este momento es un problema de tu falta de disciplina en la escritura. ¿Y sabe qué? No voy a ir para atrás en esas palabras. Nunca he ido para atrás en las cosas que digo. Trato de meditarlas suficientemente bien para no tener que retroceder. Nuestra falta de confianza en Dios en estos momentos es nuestra debilidad en el conocimiento de las Escrituras. No conocer las Escrituras. ¿Por qué están tristes? Si las Escrituras se cumplieron. No sé, unas mujeres dicen que fueron ahí hasta la tumba y no estaba, yo qué sé. ¿Qué estás diciendo? ¿Porque eran mujeres? ¿Ese es tu problema, que eran mujeres? Oh, ahora tenemos que confiar en mujeres. No, no tenés que confiar en mujeres. Tenés que confiar en la palabra. Bueno, dice que fueron algunos de nosotros y no encontraron el cuerpo. ¿Qué está diciendo? ¿Que se robaron el cuerpo, como dicen los judíos hasta el día de hoy? Los judíos ortodoxos hasta el día de hoy dicen que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo. Y los muy blasfemos le van a abrir las puertas al Mesías, a su propio Mesías, al anticristo. ¿Hasta dónde puede llegar la idiotez del hombre? No sé, pero la insensatez es complicada. La falta de razón es muy compleja. Porque la falta de razón solamente te permite creer lo que te conviene. Hermano, escúchame bien. La falta de razón es lo que hace que el hombre crea lo que le conviene. La falta de razón hace que el hombre crea lo que le conviene. ¿Por qué Jesús le tiene que decir insensato a estos dos? No hay nada que inventar, como les he dicho siempre.
No necesito interpretar nada. Dice Jesús, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿En qué termina la insensatez? ¿Cómo funciona la estupidez en el hombre? Bueno, según el Señor Jesucristo, la insensatez es fruto de nuestra falta de disciplina en el conocimiento. No, cuando necesitamos conocimiento cae del cielo en alguna manera y se clava en el corazón sin que yo haga nada. ¿Eso dice la razón? Que el conocimiento no está condicionado a la disciplina. No, es el Espíritu Santo, dicen los pentecostales. Bueno, aparentemente también le falta leer la escritura. No es una crítica, es una realidad. Los calvinistas no leen la palabra. I'm sorry. Los calvinistas no leen la escritura. ¿Saben lo que dijo Jesús del Espíritu Santo y su tarea sobre mi vida? Que la tarea del Espíritu Santo es recordarnos lo que Jesús nos dijo. Ahora, ¿sabés lo que Jesús dijo o no? ¿Tenés en tu mente lista lo que Él dijo? Porque le está diciendo a esta gente, insensatos, tardos de corazón. Les he dicho muchas veces, se lo voy a repetir otra vez. Yo lo que tengo esta mañana delante de mí es una traducción de las Escrituras. Requiere de mucho trabajo que las personas no quieren hacer. Encontrar un léxico del griego, entender cuál palabra se ajusta a la realidad de nuestro idioma. Aparentemente eso solo pueden hacer los grandes sabios y predicadores del siglo. No, porque es tu alma lo que está en juego. Bueno, yo me convertí en una iglesia bautista, ese es el evangelio que conozco. Hay un evangelio para los bautistas, porque yo no sabía. Hay un evangelio para los nazarenos. Bueno, debe haber un evangelio para los testigos de Jehová, entonces. Debe haber un evangelio para los mormones y tiene que haber otro evangelio para los adventistas. Cada quien con su evangelio. Perdón, ¿cuántos evangelios hay? ¿Y de qué se trata el conocimiento del evangelio? ¿No sabes lo que pasó? ¿Sos el único que no sabe lo que pasó? Había un tipo, no sé, apareció ahí, Jesús Nazareno, un loco venido de Nazaret. Jesús no era nazareno, Jesús creció en Nazaret. Jesús era de Belén, por lo menos informate. Jesús era de la casa de David. Él nació en Belén. Yo vivo en Estados Unidos, nací en Uruguay, en Montevideo. No soy de la Florida. Vivo en la Florida. Jesús Nazareno. O sea que ni siquiera le reconoces su lugar de nacimiento.
Porque su lugar de nacimiento fue profetizado. Y tú, Belén, Éfrate, pequeña entre las tribus de Judá, de ti saldrá el que será el libertador de Israel. De tú, Belén, pequeña. Jesús no era nazareno, Jesús era de Belén. Si querés ser justo con su nacimiento, era de Judá. ¿Por qué le decían nazareno? Porque olía a pescado. Oh, predicaba, no sabes cómo predicaba, increíble. Enseñaba las escrituras, wow, increíble. Cómo ese tipo, ese nacido, ese venido de Nazaret. Pero eso es un sinvergüenza. Ese venido de Nazaret te dijo que era el Mesías. Ese venido de Nazaret te dijo que iba a estar 3 días en la tumba y el tercer día sería levantado. Te dijo eso. ¿Ahora qué te haces? ¿Que no lo oíste? ¿Qué hacemos nosotros con Cristo? ¿Qué hacemos? Decimos ahora que no lo oímos decir eso. Oh, yo no sabía que Jesús iba a resucitar el tercer día. Acá en Estados Unidos el día de resurrección se recogen huevitos. Se festeja la primavera. Y todas las iglesias evangélicas ponen a sus niños a buscar huevitos. ¿La resurrección? Sí. Ni siquiera le decimos resurrección, acá le decimos Easter. Y nosotros seguimos en sensatez. Hay un punto, hermanos, donde necesitamos darle fin a la insensatez. Hay un momento que yo necesito ponerle fin a la insensatez. El problema es que para ponerle fin a la insensatez necesito recurrir a la razón. Y en la razón las cosas ya no son como quiero, en la razón las cosas son como son. Lo repito, en el ejercicio de la razón las cosas no son como quiero. En el ejercicio de la razón las cosas son como son. ¿Cómo? Tengo algo en el fuego. Bueno, ponete algo en la mano para agarrar. No, no importa que esté en el fuego. Yo lo agarro con la mano limpia. ¿Sí? ¿Eso te dice la razón? Bueno, en este caso, está hirviendo, pero no me va a quemar. En este caso, ¿en qué caso una cosa hirviendo no te quema la mano? No, la razón gobierna. Cada vez que algo está hirviendo, me pongo algo en la mano para poder agarrar. Cada vez. La razón no es como yo quiero. La razón es como es. El tornillo de 5 milímetros lo saco con una llave de 10 milímetros. ¿Sí? Sí, es lo mismo. Pero mirá que el tornillito es de 5 milímetros. Vos no importa, lo saco con uno de 10. ¿Por qué no? Bueno, ¿con quién estás hablando? ¿Con un insensato?
Cuando dejas que la razón funcione, las cosas ya no van a ser como se te antojan. Las cosas van a ser como deben ser. Cuando nosotros asistimos a la revelación de la palabra del Señor y usamos la razón, las cosas ya no son como se nos antoja, las cosas son como son. Desde Moisés, pasando por todos los profetas, hay una dirección extrema respecto a quién es Cristo y lo que Cristo puede hacer por nuestras almas. Oh, en la Escritura tenemos al Dios de amor y tolerante. El Dios de amor y tolerante no está en la Escritura. El que no cree en el Señor Jesucristo ya ha sido condenado. ¿Y la gracia? La gracia es para que creas. ¿Y la misericordia? La misericordia solamente confirma tu decisión. Pero los que no creen están afuera de su gracia y ni hablemos de la misericordia porque ni siquiera toca hablar ahí de la misericordia. No, pastor, usted está equivocado. Posiblemente estoy equivocado, pero tenés que ir a Moisés y a los profetas, vos, porque yo estoy equivocado. ¿Y sabes qué? Yo acepto que puedo estar equivocado. La predicación esta mañana no se trata de lo que yo entiendo, la predicación se trata de lo que dice la Escritura. No, no entendés, no entendés, no estás entendiendo. Este loco que vino de Nazaret, que parecía, pintaba como, wow, lo mataron y se acabó el cuento. Eso fue lo que pasó. Ese es el resumen, si quieren leerlo. ¿Y cómo lo entregaron? Verso 20. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Se acabó. Nosotros habíamos esperado que él había de redimir a Israel. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No. Insensatos, tardos de corazón. Insensatos, tardos de corazón. Son las palabras que el Señor Jesucristo tiene para esta clase de gente. Esta clase de gente que bien podemos ser nosotros, hermanos. Que no hacemos decisiones porque las circunstancias no nos permiten. Que no queremos decidir por la razón, porque en la razón yo no puedo hacer como quiero, en la razón tengo que hacer como es. O sea que lo que yo quiero me lo tengo que tragar. Y yo no estoy para tragarme las cosas que yo quiero hacer. Yo quiero creer, a mí se me antoja creer que la misericordia de Dios nos alcanza a todos los seres humanos sin importar quiénes somos. Ok. ¿Y la razón qué dice? ¿Qué dice la razón? Insensato, tardo de corazón.
No son buenas palabras del Señor Jesucristo. Obviamente que no son buenas palabras. Tampoco me voy a disculpar por lo que el Señor Jesucristo dijo. En algún tiempo de mi vida estas palabras me dieron vergüenza. Para mí estas palabras fueron lo que me llevaron a regresar a los profetas, aunque parezca mentira. No hace un año que estoy predicando la palabra. Hace 40 años que estoy predicando la palabra. Y nunca se trató de lo que yo entiendo. Siempre se trató de lo que dice la palabra. Siempre se trató de cómo tu razón funciona. Jesús no era de Nazaret. Jesús testificó de sí mismo que era el Hijo de Dios. Jesús habló sin tapujos de que Él era uno con el Padre. Jamás permitió que la duda confundiera a sus escuchas. Yo y el Padre somos uno, dijo el Señor Jesucristo. Nadie ha visto al Padre, solo el Hijo. Hay una señal que tengo para ustedes, los incrédulos, dijo Jesús, es la señal de Jonás. Y estos insensatos dicen que todo terminó cuando los principales sacerdotes lo crucificaron. Realmente el Señor Jesucristo fue muy clemente con las palabras. Insensatos es una palmadita en el brazo. Insensatos. Nada más que insensatos. Nada más que insensatos. ¿Cuántos creyentes están esperando que Dios les dé alguna señal en alguna especie de revelación personal? Insensatos. Desde Moisés, pasando por todos los profetas, está el testimonio de quién es el Señor Jesús. ¿No estaremos lentos de corazón? ¿No será que queremos vencer a la razón con nuestra insensatez? Bueno, yo realmente no sé porque no. El Señor no me permite leer corazones, gracias a Dios. Pero puedo leer el mío. Y en esta mañana, lo que nosotros somos delante de Dios es lo que estamos dispuestos a creer. Lo que vos sos delante de Dios en esta hora es lo que estás dispuesto a creer del Señor Jesucristo. ¿Pensás que es el Hijo de Dios? ¿Pensás que es Dios? No resistas su palabra, entonces. Hay millones de creyentes resistiendo la palabra de Cristo. Es totalmente incomprensible que los creyentes rechazan las palabras de Cristo. Es como una locura. Es la locura que da nacimiento al anticristo, hermanos. ¿Leyeron 1 Juan capítulo 3?
De vez en cuando es bueno volver a leerlo. Primera de Juan, capítulo 3, léelo de nuevo. Si no lo entendés, léelo otra vez. ¿Es la insensatez la que trae a la vida al anticristo? ¿Es nuestra propia estupidez humana la que da nacimiento al anticristo? Creyendo en su manifestación falsa, en sus prodigios mentirosos, rechazando la deidad de Cristo, rechazando la humanidad de nuestro Mesías. Insensatez. ¿Cómo combatimos la insensatez? Solo con la razón. Y la razón se revela en las Escrituras. Podemos dejar de ser insensatos. Todo está en que queramos dejar de serlo. Algunos morirán en su insensatez. Dios quiera en esta mañana, hermanos, con todo mi corazón, que nosotros no estemos entre ellos. Que la razón triunfe sobre la insensatez. Vamos a orar. Padre, te rogamos en esta mañana que nos permitas entender las palabras de nuestro Salvador. No hablamos de Jesús de Nazaret, hablamos de Jesús el Cristo. Hablamos del Yeshua de Dios, el Salvador. Él no fue un hombre poderoso en palabra, Él es el Hijo de Dios, nuestro Dios. Sus palabras son la ley a nuestros corazones. Su luz es la guía de nuestras decisiones. Padre, que la razón elimine nuestra insensatez. Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos, aquellos, Señor, que intentan con todo su corazón salvar sus almas. Bendícenos. Por Jesucristo te rogamos esto y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esta noche terminamos el Día del Señor en su casa. A las 6 de la tarde. Pasen un buen día en el Señor.